Bueno, el tema que he escogido para esta última charla es la relación entre diseño y arte. Relación que sigue siendo, para algunos sectores, no es universal, pero para algunos sectores o algunas personas sigue siendo una relación conflictiva o confusa. Esto es algo sorprendente, de que después de más de un siglo en que la disciplina del diseño viene trabajando, y hoy día prácticamente en todos los países, con millones de profesionales realizando diseños en todos los campos, todavía esta duda persiste, o esta confusión persiste. No, para decirlo desde el principio, no todo el mundo tiene claro que el diseño es diseño y el arte es arte. Hay una cita de mi amigo Joan Costa, que una alumna le dijo, profesor, ¿el diseño es arte? Y él contestó muy lacónicamente, no querida, el diseño es diseño. Si existen dos palabras, existen dos cosas. Empecemos por la lógica. No se entiende cómo el diseño puede ser arte y no llamarse arte. Entonces, esta confusión persiste y esa persistencia inspira una sospecha, digamos, algo hay detrás de esta tenacidad en algunas personas, insisto, en relacionar una disciplina con otra. Que el común de la gente lo confunda no tiene ninguna importancia o relativa importancia. Que los profesionales lo confundan ya empieza a ser conflictivo, y que lo confundan los docentes es grave. Y lo que digo no es una conjetura. Ayer conté una anécdota de que estando en una universidad latinoamericana para dar una conferencia sobre un tema parecido a este, la directora de la carrera de diseño va y suelta la siniestra frase, el diseño es arte. Entonces yo me pregunto, ¿cómo teniendo semejante confusión ideológica, teórica, una persona puede dirigir una carrera de diseño? Es decir, se puede esperar lo peor de ese programa de estudios. Entonces, a pesar de que ella me dijo, lo vuelvo a contar porque muchos no estuvieron ayer, ella le dijo, después de decir el diseño es arte, yo le pregunté si para ella, por ejemplo, un secador de pelo o una jeringuilla hipodérmica eran arte. Ella siguió hablando de la y volvió a afirmarlo. Esa conducta es la típica, esa conducta negadora, psicópata, es la típica del prejuicio, ¿no? La característica del prejuicio es que los hechos no pueden rebatirlo. Es decir, yo tengo una creencia y no hay ninguna realidad que pueda desmontarla. Entonces tú le das el ejemplo, ella lo escucha, sigue pensando lo mismo y reitera la misma frase. Es una forma de necedad, ¿no? Sabiendo lo que es el diseño hoy, que cubre prácticamente todas las esferas de la producción, es absolutamente imposible, siendo una persona lógica, confundir eso con una pintura, una escultura, una obra de arte. Pero bueno, en función de ello, trataré de producir algunas aclaraciones, porque me consta que siendo ustedes tantos, seguramente que alguno sigue manteniendo esta confusión. Tratar de aclarar eso y finalmente hacer alguna conjetura sobre por qué es tan tenaz este prejuicio. En los inicios del diseño, los primeros documentos, ya en 1908, el celebérrimo Ornato y Delito de Adolf Loos
es una metralla contra las artes aplicadas, o sea, contra la concepción artística de la producción. Y es absolutamente beligerante, es decir, su manifiesto es una batalla contra la decoración y contra cualquier forma de arte aplicada. Precisamente estamos en 1908, a principios del siglo XX, en los albores de la consolidación de la idea de diseño como una disciplina autónoma o diferenciada de cualquier otra. Este combate lo siguen manteniendo los grandes maestros de la disciplina, los grandes líderes de la construcción del diseño y la arquitectura contemporánea. Es decir, que la reivindicación del arte como un diseño no se encuentra en el pensamiento de los maestros que inauguraron la disciplina del diseño. Y en ese sentido se puede considerar, desde el punto de vista sociológico, que esa confusión es como una supervivencia, así como una infiltración del siglo XVIII y del siglo XIX dentro del XX, y ahora ya estamos en el XXI, es decir, la ideología de las artes aplicadas. Es decir, tiene que ser una locomotora, pero se le ponen columnas dóricas, ¿no? Es decir, esa cultura de las artes aplicadas sobrevivió por debajo o por encima, como queráis, de la cultura de la modernidad, el diseño, la arquitectura contemporánea, moderna, etcétera, etcétera. Y parece que no hay manera de matarlo, existe hasta hoy. Que cuando el diseño tenía un campo de actuación muy restringido a la arquitectura, el equipamiento, el componente estético tuviera un predominio muy alto, permitió confundir, perdonable que se confundiera. Pero en la medida que el diseño ha invadido por necesidad material todos los campos de la producción, en este momento no hay ningún campo de la producción, salvo ciertos campos artesanales, afortunadamente supervivientes, pero no hay ningún campo de la producción que no deba incluir esta fase, la fase del diseño, como fase inexorable, indispensable, previa a la producción material. Entonces, en la medida que esto se ha expandido, que sobreviva la duda es sospechoso. De ahí mi ejemplo del secador de pelo o la jeringuilla hipodérmica, que son dos piezas de indudable diseño. Los electrodomésticos han sido, a partir de los años 50, un campo dilecto del desarrollo de la disciplina, ¿no? Entonces, esa supervivencia es, y lo voy a seguir sosteniendo, sospechosa. ¿Cuáles son los mecanismos de este prejuicio? Esto les puede ser útil para todos los órdenes de la vida, no solo para la confusión del arte y el diseño, sino como para la comprensión de la vida social, las clases sociales, las culturas marginales, etcétera, etcétera, etcétera. Campo o de la ética, donde los prejuicios arrasan. Recientemente, en la Universidad de La Plata, así como alguien dice que el diseño es arte, un profesor se le escapó la idea, lo digo, se lo escapó por bueno, que soy yo, se le escapó la idea de decir que la homosexualidad era una enfermedad. Y al día siguiente tuve una sentada de alumnos en el patio de la universidad para que lo echen. Es decir, así como un profesor de diseño no puede decir que el diseño es arte, un profesor de cualquier tema no puede decir que la homosexualidad es una enfermedad. La enfermedad es decirlo. ¿Cuáles son los mecanismos de este prejuicio? Primero, el primer mecanismo es lo que acabamos de decir. La creencia no es rebatible por los hechos. El mecanismo del prejuicio es: esto es así, así vengan degollando. No hay ejemplo, no hay caso, no hay realidad que pueda desmontar. Por ejemplo, la creencia en Dios, que es una creencia legítima,
y a veces ya está muy positiva. Pero o crees o no crees, porque no hay manera de demostrarlo. Es una creencia, en este caso no la cuestiono, es una creencia, yo no creo en Dios, pero es positiva si se la administra, porque creer en Dios es en cierta manera creer en un sistema de valores que organizan tu vida, y eso se está perdiendo, y eso es muy positivo. El segundo mecanismo del prejuicio, identificar la creatividad con el arte. Entonces, claro, como la gente que cree eso, ve que hay imaginación, hay creatividad, hay una cosa, un cierto talento, tal y cual, lo vincula con el arte. Y entonces aquí empieza un error gravísimo, considerar que la creatividad es un atributo específico y exclusivo del arte. Hecho que se desmonta muy fácilmente. No hay vida sin creatividad. La creatividad es un don del ser humano con el cual que le ha permitido sobrevivir. Es decir, y la aplica en todos los órdenes del desarrollo individual y social, desde las cavernas hasta hoy. Es decir, esa capacidad de imaginación, de crear, es decir, de crear algo que antes no existía, es un don exclusivo del ser humano. Y se aplica en todos los campos. Hay enorme creatividad en la tecnología, en el arte, en el diseño, y la ingeniería, ¿no? en la gastronomía, ¿no? Es decir, todo campo de producción humana requiere X grado, según los casos, de creatividad, de imaginación, de imaginar algo que antes no existía, ¿no? Para algún motivo, para un motivo útil, simbólico, estético, lo que sea. La creatividad es universal. Por supuesto, en algunos campos es más necesaria, en algunas personas es más desarrollada, en otras menos. Entonces, segundo prejuicio, considerar que si uno es creativo, es un artista. Otro mecanismo. Identificar la estética con el arte. Esto es muy rudimentario, pero hay que explicarlo. Es otra dimensión universal la estética. Cuando uno, antes de salir a la calle, se peina, es por una cuestión estética. No quiere parecer un puercoespín. Quiere estar agradable a la vista de los demás. Y es un componente estético. Hoy yo felicitaba a mi amiga, a la que me tomaba la foto, que ahora no me acuerdo el nombre, porque está elegantísima, ¿no? Y hoy día es más difícil encontrar gente elegante. Aquí este grupo humano, si estuviéramos ahora en Barcelona, sería un espanto. Ustedes son, los latinoamericanos, muy elegantes. Es decir, son atrasados, porque lo moderno es estar hecho un zaparrastroso. No sé si alguno de ustedes usa chaclas de goma, pero hay gente que no tiene otro calzado. Eso es fealdad. Y por eso digo, la estética, la práctica estética, es una componente de toda conducta humana. Y además, citando a los semiólogos y a los lingüistas, la función estética es una de las 6 funciones de la comunicación. El mensaje, además de decir cosas, las tiene que decir bellamente para que el receptor las reciba abiertamente, se entregue al mensaje, lo encuentre atractivo. Es decir, todos inconscientemente tratamos de hablar bien, lo logremos o no, pero la aspiración estética no es un gusto personal, es una necesidad estructural de la comunicación. Con lo cual, restringir la estética al mundo del arte es no entender nada. Por otra parte, no todas las corrientes del arte se apoyan en la estética. Siempre ha sido así, pero las vanguardias contemporáneas han parecido tendencias o corrientes del arte que dejan la estética al lado. El arte conceptual y ciertas
formas del surrealismo, no trabajan sobre la estética, la descartan. Es decir, que no solo el arte, la estética no es un atributo del arte, sino que ni siquiera el arte milita masivamente en el campo de la estética. Debo decir que son excepcionales las corrientes artísticas que rechazan el arte, pero existen. Cuarto mecanismo del prejuicio, en este caso del prejuicio de que el diseño es arte. El que opina eso, inconscientemente, de una manera mecánica, espontánea, selecciona oportunistamente aquellos ejemplos de diseño donde su hipótesis se puede llegar a defender, ¿no? Es decir, tú le dices jeringuilla y la tacha, ¿no? Y piensa en una obra de Rietveld, porque se le parece más, le da más argumentos a su idea. Con lo cual, la persona que sostiene eso debe eliminar del universo del diseño el 99% de los objetos. Es decir, hay una selección intencionada, normalmente inconsciente, en las cuales la persona se apalanca para poder justificar. Aún así, es una justificación arbitraria, porque para justificarlo se tiene que apoyar en las dos cosas que dijimos antes: la creatividad en la manera de producirlo y el carácter estético del producto. Pues se agarran de estos dos argumentos para poder sostener su hipótesis. Aún así son dos argumentos falsos, es decir, que es insostenible. Es decir, cuando yo a esta mujer le dije para provocarla o para tratar de romperle ilusoriamente, porque los prejuicios no se rompen, el secador de pelo y la jeringuilla hipodérmica, fue para mostrarle que hay enormes campos de la producción de diseño donde el componente artístico no hay manera de encontrárselo. Pero, como digo, a renglón seguido de mi ejemplificación, ella vuelve para atrás y sigue defendiéndolo. Eso es el prejuicio. Los negros no se bañan. Hay gente que cree eso. Una amiga me dijo que la asignación universal por hijo es perversa porque las mujeres pobres tienen 5 hijos para poder cobrar más dinero del Estado. Eso lo he escuchado varias veces. La estadística argentina de las mujeres que reciben la asignación por hijo, hecha por este gobierno, no llega a 2, es 1, tal. No hay ninguna mujer que tenga 5 hijos. Pero ¿sabes qué hacen? Es que tienen 5 hijos para poder cobrar. Tengo una definición de la ideología y por lo tanto del prejuicio que es sintética y absolutamente material. Vemos en la realidad lo que hemos decidido ver antes de mirarla. Cuando vamos a mirar, ya vamos con la idea decidida. Eso es prejuicio, es decir, una decisión que tomo antes de verificar la realidad. Entonces, la realidad la hago entrar en esa caja a la fuerza. Y eso funciona en lo ético, en lo histórico, en lo económico y en lo del diseño, en lo cultural. ¿Cómo superamos ese prejuicio? Suponiendo que lo tengamos, no todos lo tienen. Precisamente citaba yo en una charla anterior un libro que me regaló su autor, que es más de 100 definiciones del diseño, y comentaba en esa charla de que afortunadamente las personas que se han puesto a escribir para definir el diseño, claro, ya es una selección natural. Los que se ponen a escribir es porque tienen cierta disciplina intelectual para formular ideas. Y por lo tanto, en esas más de 100 definiciones predominan las correctas, se van complementando y hablan de la realidad del diseño. Aún así, hay
algunas perlas realmente fascinantes. Hay una que dice, un tipo que dice, sin que le tiemble la voz, ni la mano al escribir, dice, el diseñador es ante que nada un artista. Y este es un intelectual que escribe. Y de ahí que lo que digo yo, este tema no es gratuito que yo lo traiga, porque sobrevive como mala hierba, e incluso en los docentes, en algunos docentes. Definir es delimitar un universo en función de un elemento común a todos sus miembros. Es decir, si yo defino un concepto, se debe verificar en todos los integrantes de ese conjunto. Entonces, elemental teoría de conjuntos. Si yo defino el diseño, si yo redacto una definición del diseño, se debe cumplir en la totalidad de productos del diseño. No debe quedar ninguno fuera, si no es una definición prejuiciosa. Entonces, debe cumplirse en la totalidad del conjunto. No puedo excluir nada oportunistamente para lograr demostrar, entre comillas, lo que yo prejuiciosamente defino. Es decir, que, como decías antes, si se toma en cuenta el amplísimo campo del diseño, de productos del diseño y diseñadores, que hoy cubre prácticamente todo. Un ejemplo es cómo han crecido las escuelas de diseño y arquitectura en especializaciones y superespecializaciones últimamente en todo el planeta. Es decir, era antes la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo. Cuando metan diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil, diseño de indumentaria, diseño de imagen y sonido. Y vete a saber cuántas cosas se pueden sumar más como especializaciones. O sea, el diseño prácticamente cubre la totalidad de la producción, no solo material, sino inmaterial, diseños de páginas web, diseños de programas de informáticos, etcétera, etcétera. Es decir, que si se toma todo eso, todo ese universo, prácticamente quedan muy pocas cosas en común, que ya las definiremos. ¿Qué es lo común en esa tarea? Una cosa muy sencilla. Es lo que se hace antes de hacerlo. Es lo que se define antes de producir, material o informáticamente. Es decir, es la configuración de un producto, cualquiera éste sea, antes de que entre a la producción real. Es decir, el diseño es una forma de planificación del producto. La artesanía no tenía esa etapa previa. El artesano va definiendo la forma en simultáneo con la producción del producto. La forma no se define antes y el producto después. El ejemplo más claro es el alfarero. Si él está haciendo con el torno una ánfora o una jarra y le hace el cuello y no le gusta el cuello, lo encuentra muy grueso, aprieta un poco el dedo y se hace más esbelto. Es decir, la definición de la forma y la producción del producto son simultáneas, son una sola práctica, no están disociadas. Es decir, el artesano en todos los campos define el producto mientras lo produce. La producción industrial esto no lo puede hacer. Para entrar en máquinas, previamente tiene que estar todo planificado. Tiene que haber una cantidad de planos y precisiones, definición de materiales, toda una enorme tarea previa a la producción concreta. En tanto esa tarea, esa fase previa, se va consolidando como disciplina. ¿Qué es el diseño entonces? Una fase del proceso productivo en la cual se definen todas las características del producto, su modo de fabricación o de producción, distribución y consumo. ¿Qué producto? El que sea. ¿Con qué metodología? Con la que corresponda en cada caso. ¿Con qué lenguaje formal? Con la que corresponda a cada caso. ¿Con qué precio? ¿Con qué presupuesto? Con el que se tenga en cada caso. Es decir, esa fase es la síntesis de todos los condicionamientos que vienen del programa. Esto se puede decir de cualquier campo del diseño. Y poco más,
porque si agrego una oración más ya me bandeo para uno u otro campo. Esto es lo único que sobrevive como universal. Y lo repito, el diseño es una fase del proceso productivo en la cual se definen todas las características del producto, su modo de producción, distribución y consumo. Punto final. No posee ni una metodología, tiene todas las que hagan falta, no tiene un producto específico, tiene todos los productos que hagan falta, no tiene una estética determinada, tiene todas las estéticas que hagan falta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la respuesta a una necesidad devenida programa de diseño que alimenta el diseño y el diseño alimenta la producción. Es decir, se puede hacer una secuencia y es una fase. Me gusta la palabra fase y por eso no uso ni disciplina, ni profesión, ni nada. Es una fase de un proceso productivo que, por supuesto, tiene unos profesionales que la ejercen y que han aprendido muy finamente a perfeccionarse en ese campo. ¿Para qué? Para que la producción produzca algo perfecto. En el fondo, sintéticamente, el diseño es fruto de una aspiración a la perfección. Es decir, que aquello sea perfecto, que responda perfectamente a la necesidad que lo ha creado. Sin una necesidad que es previa, ajena, exterior al diseño, el diseño no existe. Aunque esa necesidad la figure el diseñador, pero es una necesidad que él sospecha o detecta en los otros. Es unos condicionantes, que es ese deseo, esa necesidad, que son previas al proceso de diseño. El diseño trabaja, por lo tanto, respondiendo a condicionantes externos y en función de códigos, principios, leyes, normas externas. Y esto es lo que pone nervioso a los que tienen alma de genio. El diseño es una disciplina vacía, es decir, no tiene normas propias. El diseño a secas, el diseño general, no tiene normas propias. Va adoptando las normas que correspondan a cada producto. Y esa es su enorme virtud y privilegio. Y es por eso que es una profesión estratégica en el desarrollo social. No es complementaria, aleatoria, opcional. Es inexorablemente necesaria y en todos los campos. ¿Y es por qué? Por ese carácter de fase y, por lo tanto, como profesión, su enorme elasticidad. El haberse liberado de principios propios y poder adoptar los principios y normas de cada campo de las necesidades le ha dado esa expansión ilimitada. Si hubiéramos quedado atrapados dentro de las normas del constructivismo, del funcionalismo, del racionalismo, no hubiéramos podido crecer, porque hay una cantidad de productos que no toleran esas normas. Es decir, en los instrumentos el funcionalismo es amo y señor, pero en otros campos donde el elemento simbólico tiene un peso enorme, por ejemplo la indumentaria, el funcionalismo no es. Hay cantidad de prendas que son disfuncionales, porque lo prioritario es un componente simbólico, estético, lo que sea, y hay que diseñarlo igual que la función. Por supuesto, todo tiene unos límites, como dice un amigo mío, diseñador de moda, dice, por más creativos que seamos, ya lo he dicho antes, por más creativos que seamos, las chaquetas con 3 mangas no van a tener ningún éxito. Decía, hay frontera de la arbitrariedad, ¿no? Bueno, seguimos. Todo esto que digo se podría formular en homenaje a un gran maestro que siempre lo utilizo, que es Charles Sims, y cuando lo acosan con preguntas sobre los principios del diseño, él lo más fríamente los rechaza. Habla de los condicionantes y cuando le preguntan si el diseño tiene principios propios, él contesta muy irónicamente, después de haber explicado todos los condicionantes que operan sobre el diseñador, sobre el diseño, dice, ¿no tiene usted bastante con los condicionantes que encima me quiere cargar con principios? ¿No?
Y entonces, cuando se le pregunta a quién satisface el diseño, entonces se pregunta si a la élite, a las masas consumidoras, él rechaza toda esta selección y dice a la necesidad, the need. Esta palabra es clave. El diseño sirve a una necesidad. ¿Qué necesidad? La que sea. Para determinados sectores sociales la necesidad es tener una vivienda accesible, higiénica y económica. Y para un señor rico es tener un yate descomunal con 8 marineros que lo conducen. Y es una necesidad. Otra cosa es la ética que uno tenga. Pero para él es indispensable. Sin eso, ¿cómo vas a vivir sin un yate? Por eso la necesidad es universal. No hay ser humano que no tenga necesidad. No hay ningún sector social que no tenga necesidades. Y el diseño sirve a todas las necesidades. Es decir, sin esos programas que son los que recogen todos los datos de la necesidad, no hay diseño posible. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos seguir sosteniendo esto? Simplemente porque además de ignorar lo que es el diseño, ignoramos lo que es el arte. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el arte. Empecemos por lo más genérico, la cultura general. Todo lo que se manifiesta ante la experiencia humana, todo, sea natural o artificial, tiene una dimensión simbólica. El ser humano no puede resistir la insignificación. Y si no le encuentra sentido, se lo asigna. Es decir, un árbol es un símbolo. Un lago es un símbolo. El cielo es un símbolo. Tiene contenidos simbólicos. Las estrellas tienen contenido. Vaya si no tienen contenido simbólico. El frío tiene contenido simbólico. El frío pide manta y ahí ya estamos. El calor tiene contenido simbólico. Y las obras del ser humano tienen, ni que decir, contenido simbólico. Pasemos a las obras, a los productos humanos. Todo producto humano simboliza algo. Sea útil o no, simboliza algo por lo dicho anteriormente. Ahora, dentro de una silla simboliza cosas. Por ejemplo, como mínimo, indica claramente que es una silla. Es decir, es un mensaje. Me está diciendo, puedes sentarte aquí. Es decir, que la silla tiene un contenido simbólico. Pero, en su sentido, no está el hablar, está el sentarse. Es decir, lo esencial de la silla, que es un mueble, es su uso. La silla es para sentarse. Luego todos esos objetos, además de aludir a esos usos, por supuesto, implícitamente aluden a la cultura que lo creó, a la cultura, a la época, a la clase social, etcétera, etcétera. Yo veo una silla Luis XV y veo que es para sentarse, pero además veo todo lo que hay detrás. Veo todo lo que significa esa silla. ¡Qué horror! Es decir, veo mucho más que el sentarse. Es decir, siempre veo lo que sea. Veo un camión de la basura y veo muchas cosas más que el recoger la basura. Pero lo esencial es que recoge la basura, ¿no? Es decir, que esta doble dimensión de los útiles, de además de ser útiles, ser símbolos, hablar de sí mismos, hablar de los usos que permite, hablar de la cultura que lo generó. Una cama no es universal. Es el símbolo de una cultura que duerme en camas. Hay culturas que duermen en colchones en el suelo porque no usan ese. Hay culturas enteras que su manera de sentarse es
con las piernas cruzadas en el suelo y no usan sillas. Es decir, que implícitamente, consciente o inconscientemente, cuando vemos un producto utilitario, se nos representa o está latente la comprensión de la cultura que está detrás. Y es por eso que lo entendemos, lo reconocemos. Pero, y aquí viene el salto cualitativo, en el arte, esa función simbólica que incluye lo estético es la única función. Es decir, no hay utilidad. Para decirlo drásticamente, el arte no sirve para nada. O como dice Cornelio Castoriadis, sirve para mucho más que para servir para algo. No sé si me entienden. Sirve para cosas tremendas. En el arte vemos la cultura desnuda, sin la pantalla del uso. Es el mensaje con que la cultura se nos manifiesta desnuda, sin ser ocultada por ninguna función. La función del arte es disfrutar de tu universo simbólico. El arte es tremendo. Es decir, ante el cuadro aquel, ante la Mona Lisa, que va hasta el más desgraciado consumista, no hay más que la cultura a palo seco. La emoción de la cultura, la empatía de la cultura. O sea, el reconocerme en la cultura. El arte es como un espejo. Por supuesto, las artes, porque son muchísimos espejos. Es decir, el arte popular, el arte oriental, el arte maya, el arte renacentista, es un caleidoscopio enorme, donde cada cual busca el espejo en que... Tengo un amigo, grandísimo amigo, que es íntimo amigo, que le gusta la música, pero él es rockero y yo soy tanguero. En cuanto a la música popular, los dos somos argentinos, pero él, quizá por generación, su musicalidad es el rock. Y yo escucho una letra de tango y me desmayo. Y la música. Hay algo enervante, y es que al escuchar esa música sientes que es tuya. Por eso la puedes tararear, más aún, y disfrutar en tararearla. ¿Por qué disfrutas en tararearla? Porque ese arte te permite ser. En él te reconoces. Tú perteneces a esa tribu. Y eso te pertenece a ti. Esa es la identidad cultural. Que también se manifiesta en la silla, pero en la silla te sientas. Y en el arte no puedes hacer nada. Repito la frase, que no es negativa, sino muy poderosa. El arte no sirve para nada. Dice Castoriadis, lo dice él, sirve para mucho más que para servir para algo. Sirve, lo dice él, para que los seres humanos puedan dar un sentido al mundo y a su propia vida. Por eso digo, el arte es tremendo. Cuando tú ves en una caverna un bisonte, y esto atraviesa los milenios, y te emocionas, eres simplemente esto. Te has dado cuenta que eres un ser humano. Eres antropos. Piensa, lo tremendo es que un dibujo que se hizo a oscuras, sin instrumentos más que los lodos y las tintes naturales, sobre la pared de una caverna, nos emocione.
y que no encontremos ninguna forma posible de mejorarlo. No hay dibujantes mejores. Y estaban en los albores del lenguaje. Todavía no construían casas, ni vajilla, que es lo primero que aparece. La arquitectura aparece, para tocar las narices a los arquitectos les digo, la arquitectura es una profesión relativamente moderna. Antes de hacer arquitectura, el ser humano hizo de todo. Apareció la cerámica. En esas cuevas aparecen cuencos, ¿no? Descubrió que se podía hacer algo duro con algo blando, ¿no? Eso es la creatividad. Que sometiéndolo al fuego aquello endurecía. No sé si me siguen en esta idea. Es decir, el arte es algo fantástico. Es una forma, la forma más profunda de reconocimiento del ser humano en sí mismo y en la comunidad a la cual pertenece. Es cómo poder explicar que todos esos valores estéticos, éticos, simbólicos, humanos, propios de una u otra cultura, o de todas, como el caso del bisonte de las cavernas. Hay aspectos universales en la cultura. ¿Cómo poder explicar que en el arte esos valores están directa, desnuda, sin ningún intermediario? Es como una aparición, es como una revelación, es una revelación. Estoy hablando del arte, que es arte en toda esta mierda que nos están echando por la televisión. Es una revelación. Se nos aparece la cultura a través de un cuadro, como un ángel, como un santo. Es una revelación. Como un tótem en el cual están sintetizados todos los valores de una cultura. El ejemplo del tarareo, a ver si me logran acompañar con esto. ¿Qué pasa cuando yo canturreo una canción famosa que me gusta mucho y que aparece como Hotel California? Que no hay manera de matar esa canción. Pasan los siglos, estoy exagerando, y los Eagles, con el estilo California, han creado una obra maestra que cuenta un hecho místico de aquel hotel, que lo que pasa dentro, que hay como un monstruo, que nadie lo puede matar. Es decir, la canción se dirige a nuestros miedos más profundos, a nuestras fantasías más profundas. Some dance to remember, some dance to forget. Es precioso, ¿no? Y por eso la podemos tararear. El último trozo, que es un solo de guitarra, es terrible. Es de una estética y una emoción impresionante. Y por eso revive la canción. Reaparece y reaparece, como Summertime. De Summertime de Gershwin debe haber miles de versiones. Y por más originales que sean, lo que está detrás de esa interpretación de ese músico es Summertime, que es una canción de cuna. En ello nos identificamos. Evidentemente, decir estas cosas en una sociedad palurda, pragmática, deshumanizada, consumista, materialista, es como ser un religioso. Pues tómenme por religioso. Donde se dice, es relativo, depende del... ¿Cómo el arte va a depender del gusto, hijo mío, después de todo lo que acabo de decir? Es lo menos subjetivo del mundo. Es la contundencia total. Es la presencia del ser ahí adelante mío. Si es arte. Si no es un garabato vulgar.
Dicho esto, ¿cómo podemos comparar, cómo podemos confundir esto que acabo de decir con aquella fase del proceso productivo? Por eso digo que el que confunde el diseño con el arte es porque no tiene la más puta idea de lo que es el diseño ni la más puta idea de lo que es el arte. Es un bárbaro, como esta directora de la carrera de diseño. Vamos a ver. Pero evidentemente, para no caer en para que el pensamiento sea complejo, como debe ser el pensamiento, y no simplista, evidentemente hay casos de migraciones, de que un objeto que nació en el campo de la comunicación gráfica, un objeto de diseño, migre y se instale en el campo del arte. Son ejemplos absolutamente anecdóticos, pero existen. Y es en los que se agarran los que defienden la idea de diseño como arte. Se agarran como un clavo ardiente. Ejemplos que todos conocemos. Toulouse-Lautrec, diseñador de carteles, pero artista a su vez. Que este enorme artista de principios del siglo XX haya hecho carteles, cuando hace el cartel lo que está pensando es que la función de esa pieza es ilustrar el Moulin Rouge para que la gente vaya a ver Cancán. Es un mensaje con contenido. Tiene una utilidad, volvemos al tema. Tiene una utilidad. Ahora, el que tenga una utilidad no inhibe que la ilustración que hace sea algo descomunal como obra de arte. Que yo en un cartel utilice una obra de arte, la haga yo o se la contrate a un diseñador, a un artista, no transforma al cartel en un cuadro. Sigue siendo cartel. Se termina, se arranca, se tira y se pone el cartel de la temporada siguiente. Y hay grandísimos artistas que han sido cartelistas. Ramón Casas, por ejemplo, en Cataluña, que es descomunal su obra plástica, y ha hecho carteles para Codorniu, el Cava. Los famosos carteles para Codorniu de Casas, ¿no? O los carteles del Cancán, del Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec. ¿Qué ocurre? Muere el Cancán, supongamos, creo que no ha muerto, pero sí, está bastante muerto. Ese fenómeno ya no existe, pero los carteles esos son minuciosamente cuidados, pulcramente archivados, con control de humedad, porque son obras de arte. Es decir, el cartel, de su función comunicacional, informativa, persuasiva, inicial, pasó a ser una obra de contemplación. Justamente me pidieron hace mucho tiempo un texto para una exposición de carteles de muchísimos diseñadores en homenaje al no sé qué centenario de Toulouse-Lautrec. Entonces, todos estos diseñadores de todos los países, todos generalmente muy famosos e importantes, hicieron cartel donde había una alusión a Toulouse-Lautrec. Entonces, el Centro Cultural que me pide el artículo para el catálogo, le digo, bueno, mándame la exposición de carteles estos de los diseñadores contemporáneos. Me los mandan y yo las llamo urgentemente por teléfono. Le digo, oye, me he mirado la exposición, te adelanto para que si quieres te puedes arrepentir, que mi texto tiene que ser necesariamente crítico, porque ahí no hay nada que valga la pena. Es decir, Toulouse-Lautrec sigue ganando por varios cuerpos, incluso a Milton Glaser, con todos los respetos por el gran maestro. No hay por dónde darle a Toulouse-Lautrec. No, me interesa, mejor que lo digas. Y lo dije y después di una charla, ¿no? Evidentemente, ni los diseñadores
los diseñadores, los más grandes, conseguían aquel magnetismo impresionante de los carteles de este hombre, que además ha hecho enormes aportaciones a las técnicas de impresión. Utilizaba en pinturas, en ilustraciones, las tintas planas, que es, claro, tú ni te das cuenta de eso, pero si te lo miras, en su época no había texturas, relieves, sombras. De golpe a verse la falda de la bailarina, es un plano rojo. Eso es algo revolucionario. Los que sabemos, lo vemos. El que no, disfruta bien, sin andar analizando, pero está haciendo una aportación a la cartelística, no solo estética, formal, simbólica, sino técnica. Entonces, aclaro, el que sean dos universos independientes no quiere decir que los objetos de un universo puedan migrar hacia otro. Voy a dar otro ejemplo. Una celebérrima diseñadora, Coco Chanel, por la época maravillosa que le tocó vivir, donde París era la capital occidental de la cultura, donde todos se fueron a París, Picasso, Diaghilev, Nijinsky, los músicos, Stravinsky, todos estaban amontonados ahí, y los diseñadores y los escenógrafos. Es decir, Picasso hizo escenografías para ballets, y Coco Chanel hizo indumentaria para Nijinsky en sus ballets de Diaghilev, los ballets rusos. Yo estuve en una exposición sobre Diaghilev, que era el artífice, el gran director cultural del París aquel. La exposición de todo lo que hizo este hombre, en teatro, en danza, y además todos los artes que confluyeron a enriquecer esas experiencias, ¿no? Y entre ellas, cosa que a mí me produjo casi me temblaba el cuerpo, estaban las ropas originales que había usado Nijinsky para bailar. Esas ropas estuvieron en el cuerpo de Nijinsky, directo. Era para temblar, verdaderas obras de arte. Evidentemente, esta diseñadora celebérrima, cuya marca sigue hasta hoy siendo líder, no diseñó eso para vestir utilitariamente a Nijinsky, sino para incorporar más aspectos simbólicos, estéticos al clima del pájaro de fuego o de la consagración de la primavera, ¿no? Es decir, lo que hacía era arte. Pero luego vendía como loca ropa para todo el mundo, ¿no? Es decir, sigue siendo una marca de diseño, una de las más famosas en diseño de indumentaria, y las más refinadas, ¿no? Y las más creativas, porque van incluyendo distintas estéticas contemporáneas. Es decir, en el escaparate de Chanel puedes ver una ropa maravillosa con zapatillas de goma, pero vaya, son diseñadas, ¿no? Hay una estética detrás imponente, ¿no? Entonces, quiero decir que el hecho de que sean dos disciplinas absolutamente heterogéneas no implica que no haya posibilidad de migraciones de los productos de una a otra, básicamente desde el diseño al arte. Pero son casos absolutamente minoritarios y anecdóticos, cuando se dan situaciones excepcionales. Es decir, un personaje que lo podemos ir arrinconando hacia el arte es al mismísimo Milton Glaser. Hay ilustraciones de él que ya dice, bueno, esto sí es diseño, pero aquí hay un componente artístico muy potente, ¿no? Muy potente. Es decir, pero esto no nos debe hacer perder la idea de que el diseño es otra cosa, porque esto que estamos viendo en Milton Glaser no lo vemos en todos los demás, ni hace falta que se vea. Es decir, que las obras de diseño no sean obras de arte no es una tara ni una limitación. Es decir, esto no es una obra de arte. Basta con que funcione. Y esto tampoco es una obra de arte. Basta con que funcione. Ahora, ¿que es bonito? Sí, pero eso no le da carácter de arte. No sé si se entiende. Me parece muy importante que se incorporen estas diferencias y que se desarrolle la inteligencia analítica para no confundir lo parecido con lo que es idéntico.
Que se parezca no quiere decir que es lo mismo, ¿no? Así que bueno, con esto... el comentario final, que es la moraleja del subtítulo, que no lo voy a desarrollar. Mi conjetura, ¿por qué esta tendencia a identificar? Por un complejo de clase. Esto es la pequeña burguesía que le da asco hacer cosas útiles, que quiere habitar el templo de Palas Atenea y no confundirse con los trabajadores, porque ellos son artistas y detestan ser mano de obra asalariada. Les da asco que lo confundan con los trabajadores. Es una ideología reaccionaria. Como si los grandes artistas no hubieran sido modestos trabajadores, como Mozart, como Miguel Ángel, como Leonardo, modestos empleados del poder. Con eso los dejo.